Bueno, buenos días, ¿cómo van? ¿Sí me escuchan? Buenos días, sí. Bueno, entonces yo creo que ya estamos bastante. Buenas. Hola. Este, como tal, como está en el título de la clase, hoy voy a darles la clase correspondiente a lo que era la semana pasada, que era el ensayo de corte directo, ¿cierto? Entonces, voy a compartirles aquí pantalla. Ujú, ujú. Me dicen si ya logran ver. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ok, bueno, Sí, sí se ve. entonces, el ensayo de corte directo es, según el INVIAS, según los ensayos de INVIAS, es la INVIAS 154 del 2003. ¿Qué sucede con este ensayo? Que este ensayo se hace en prueba que su condición sea consolidada drenada. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, antes de ejercer la fuerza, la muestra no tiene que tener agua, tiene que estar drenándose. ¿Sí? Es como el, el pasado de, de, de muestra inconfinada, que las muestras no podían tener agua, no podían, tenían que estar siempre drenadas para evitar problemas. Entonces, ¿qué sucede en este? No todos los suelos en su condición natural se encuentran drenados, por lo que no, antes de realizar el ensayo se procede a ponerle una carga que permita que este suelo drene el agua, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros ponemos esa carga y el suelo a la media hora ya está drenado, iniciamos a realizar, y se inicia como tal el ensayo, empieza a hacerse el corte. Entonces, ¿qué objeto tiene este ensayo? Pues normalmente lo que busca este ensayo es determinar la resistencia al corte que tiene un suelo consolidado y drenado, ¿cierto? Solo lo que queremos saber, cuánto es la resistencia al corte que tiene el suelo. Entonces, este ensayo, para determinar esta resistencia, se emplea el método de corte directo. Entonces, esta prueba se lleva a cabo deformando una muestra a una velocidad controlada. Nosotros también, como el pasado, que controlamos la velocidad de deformación, aquí también controlamos tanto la velocidad en la que se deforma y controlamos también la velocidad de corte que va a tener esta muestra. Entonces, los esfuerzos de corte y los desplazamientos no se distribuyen uniformemente dentro de la muestra. Entonces, no se puede definir como tal una altura apropiada para estos cálculos. ¿Cómo así? Con el paso del tiempo en este ensayo, se han dado cuenta que, o sea, cuando estamos haciendo este ensayo de corte como tal, esa fuerza que estamos implementando para cortar la muestra no se distribuye a lo largo del espécimen, sino que se, como que se concentra más de un lado que del otro, ¿cierto? Sino que no han logrado determinar cuánto tiene que ser la altura del bloquecito que vamos a fallar correctamente para decir que se va a distribuir completamente. Entonces, actualmente se hace con una altura determinada por el envía, que es la que mejor funciona, por decirlo así, es la que mejor resultados da. Pero como tal, no es un ensayo que uno diga es 100% eficaz, pero actualmente funciona mucho, por decirlo así. Entonces, una vez se hace este ensayo corte directo, así como el de muestra inconfinado, el triaxial, la muestra que nosotros fallemos no se puede utilizar nuevamente, ¿sí? No se puede, o sea, después que falló no lo podemos volver a utilizar. Entonces, este ensayo tenemos que tener en cuenta ciertas definiciones, eh, iniciando con la definición de falla.
que la definición de falla es la condición de esfuerzo en la que, o sea, es en el instante en que falla el espécimen, ¿cierto? Con el pasado era en el momento en que se mostraba la fisura, aquí también pasa lo mismo, apenas nosotros estamos aplicando una carga y la fuerza de corte, apenas esta falla, eh, o sea, apenas ella falla, nosotros tenemos en cuenta cuál fue la fuerza que hizo que ella fallara. Entonces, se acepta que la falla corresponda al máximo esfuerzo de corte alcanzado, ¿cierto? Cuando la muestra falla, ese es el corte máximo que ella tiene, o sea, su fuerza constante es tal. ¿Qué sucede? Esto tiene la misma lógica que de muestra inconfinada, que llega un momento en que el ensayo se está demorando mucho y que la fuerza de corte, en este caso la fuerza de corte, no, o sea, como tal no se ve que disminuya o que haga que la muestra fisure, no se ve la fisura. Entonces nos basamos eh, de muestra inconfinada, como nos basamos en la deformación, el porcentaje de deformación, aquí nos basamos en el desplazamiento lateral relativo, ¿cierto? Que es, en este caso, es como en la muestra inconfinada tenemos una deformación que es el desplazamiento vertical, aquí vamos a tener un desplazamiento lateral. En la muestra inconfinada se permite un 20%, pero en esta muestra de corte solo se permite el 10%, ¿cierto? Entonces tenemos dos criterios para poder decir aquí falla la muestra, por por su fuerza de corte o por su desplazamiento lateral relativo. Tenemos un esfuerzo normal nominal, que en el ensayo corte directo, esta es la fuerza vertical que nosotros aplicamos, ¿cierto? Y, como, o sea, el esfuerzo es fuerza sobre área, entonces tenemos que tener en cuenta este esfuerzo normal va a ser la fuerza que nosotros estamos aplicando entre el área de corte, que normalmente el área es la caja de corte que tiene el ensayo. Es que prácticamente es la misma siempre, pero hay algunos aparatos que tienen una caja más grande que otras. Entonces, este esfuerzo normal va a ser la fuerza que estamos aplicando en el instante de forma vertical entre esta área. Tenemos un esfuerzo cortante nominal que se calcula igual, fuerza sobre área, pero en vez de la fuerza vertical va a ser la fuerza de corte que estamos aplicando. ¿Sí? La fuerza de corte entre el área de la caja. Okay. Entonces tenemos también el desplazamiento lateral, sabemos que es el desplazamiento de la mitad superior de la caja de corte con respecto a la mitad inferior. Ahora vamos a mostrar un esquema para entender esta parte de las mitades. Entonces, tenemos estos cuatro conceptos que tenemos que tener en cuenta. Ya sabemos qué es falla, el esfuerzo normal, el esfuerzo cortante y cuánto es el desplazamiento lateral. ¿Cierto? Como tal, en sí, este ensayo consiste pues, en colocar un espécimen en un dispositivo de corte, que es una cajita, para aplicar un esfuerzo normal determinado y un esfuerzo cortante. Entonces, lo que se busca es desplazar horizontalmente una mitad de la muestra con respecto de la otra para generar a una velocidad constante, para así medir pues, la fuerza de corte y entonces tener lo que son los desplazamientos normales y los desplazamientos horizontales de esta muestra. Entonces, como tal, esta imagen que ven aquí es una caja de corte. Es una cajita donde nosotros colocamos la muestra y aplicamos la fuerza, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un esquema transversal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este es el pistón que le está generando la fuerza como tal a la muestra. Se coloca una piedra porosa tanto arriba como abajo de la muestra y la muestra en el centro, ¿cierto? Entonces, aquí se ven como una división, ¿cierto? En toda la mitad del espécimen. Aquí es donde ¿qué sucede? Que va a haber una fuerza que jala esta caja para acá, esta parte superior de la caja de corte hacia la izquierda y hacia la derecha, la parte inferior. ¿Qué busca esto? Hacer que este espécimen se desplace y genere el cortante, ¿cierto? Entonces, este procedimiento se puede hacer como el pasado, para muestras inalteradas, remoldeadas o compactadas como tal en el laboratorio. Normalmente se hacen inalteradas porque es la que permite tener las condiciones reales del suelo. Es lo más óptimo, por decirlo así, poder traer el suelo de manera inalterada para
tener los resultados más que tengan, ¿cómo decirlo? O sea, lo más real posible. O sea, que simule el comportamiento que tiene este suelo este suelo donde vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es de que la muestra que vamos a utilizar para preparar este espécimen, para preparar nuestras muestras de corte, tienen que ser de lo suficientemente grandes, de manera que se puedan hacer 3 especímenes? O sea, el ensayo consiste en 3 puntos de corte. Vamos a hacerlo 3 veces. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Entonces, ¿qué se hace? Se ensamblan las 2 mitades de la caja de corte y se determina la masa esta, cuánto pesa este aparato de corte. Ahí se labran los 2 lados del espécimen para que se ajuste sin holgura dentro de la caja, y una vez que el espécimen se encuentra dentro de la caja, se labran sus superficies superiores e inferiores para que queden planas y paralelas. ¿Sí? Se busca que todo quede en su lugar, todo quede bien, no quede nada desplazado, porque después el ensayo va a tener errores. Luego de que se ensambla la caja de corte y la cubeta en el marco de carga, este como tal es la cubeta, esta parte que está gris, y el aparato de corte es esta que está en negro. Entonces, luego de que esto se ensambla, se colocan las piedras porosas húmedas sobre la muestra, sobre las muestras. ¿Qué pasa? Que las piedras porosas las puedes colocar de manera húmeda, o si quieres las puedes colocar de manera seca. ¿Sí? Todo depende de las condiciones del suelo donde vayas a trabajar, y las condiciones que tú quieras ponerle al suelo al momento del ensayo. Si las quieres poner las piedras porosas húmedas o secas, ya eso depende de tu criterio como ingeniero. Normalmente se colocan secas si el suelo como tal no tiene un nivel freático alto, que no tenga mucho contacto con el agua, y si el suelo que tú ves ahí siempre hay agua, lo ideal es que las piedras porosas estén húmedas al momento de realizar el ensayo. Luego de esto, de que se colocan las piedras porosas, se alinea la cubeta en el marco de carga. Luego de que ya colocamos la piedra porosa, la muestra, la piedra porosa superior, este espécimen se coloca dentro de la caja de corte. Entonces, apenas ya nosotros tengamos la caja de corte todo alineado, todo bien puesto, se aplica una pequeña carga normal al espécimen. ¿Para qué se aplica esta carga? Para que ella drene, para que ella expulse el agua. Porque como ya les había comentado, este ensayo se hace para muestras drenadas. Entonces, se verifica que todos los componentes de este sistema se encuentren ajustados y alineados, de manera que este movimiento entre las placas de transferencia en la caja de corte no se afecte. ¿Sí? Hay que alinear todo de manera que cuando se intenta hacer el corte, nada interrumpa este movimiento. Luego se determinan y anotan la masa inicial de la caja con el espécimen y la altura de este para poder usar los cálculos de humedad inicial, densidad total de material. Y aquí también falta colocar la parte donde empezamos me pasa el nombre, se anotan, se me olvida lo que les iba a decir en este caso. Entonces, como tal, nosotros no es como el de muestra inconfinada, que era análogo. Ya estos ensayos de corte directo es de manera digital. Todos los resultados son pasados por el equipo y se les entrega a ustedes como un formato Excel, o en su debido caso les imprime los resultados. Ya ustedes como tal no tienen que tener cronómetro ni el lápiz a la mano para verificar a cada cierto tiempo cuánto es la fuerza aplicada y cuánto es el desplazamiento que tuvo la muestra. Ya esto es completamente digital, por decirlo así. Entonces, ¿qué cálculos se tienen que hacer? El de cortante, el de esfuerzo cortante, el de esfuerzo normal y el de los desplazamientos. ¿Sí? Al igual que cuando se hace el de muestra inconfinado, el de triaxial, a nosotros nos van a dar una lectura del dial en tiempo, la fuerza que se aplica vertical, la fuerza que se aplica horizontal, y como ya sabemos que el esfuerzo es fuerza sobre área, lo único que nosotros tenemos que realizar es hacer la división, porque el área de corte es la misma a lo largo de todo el ensayo, es la misma, no cambia, porque el área de corte es estándar. Entonces tenemos la fuerza cortante, que es la fuerza que estamos generando lateralmente para que la muestra tenga
el corte en ella y lo dividimos entre el área de la caja. Y ahí tenemos nuestro esfuerzo cortante en determinado instante. Lo mismo pasa con el esfuerzo normal, que es la fuerza vertical que estamos aplicando entre el área de la caja de corte. ¿Qué es lo nuevo que podríamos tener en estos ensayos con respecto al pasado? Esta parte de los desplazamientos. Entonces, normalmente la velocidad de desplazamiento nos la entregan, nos la dan, pero en caso de que el equipo no la entregue y nosotros no necesitemos ese dato, se calcula utilizando la siguiente fórmula, que es el desplazamiento lateral relativo entre el tiempo durante el ensayo. Este desplazamiento lateral relativo es cuánto se desplazó horizontalmente la muestra. Esos datos siempre están en milímetros normalmente. Y tenemos cuánto es el porcentaje de desplazamiento lateral relativo. ¿Cierto? Queremos saber con respecto al ancho de la muestra, al diámetro de la muestra, como quieran decir, al diámetro de la muestra, cuánto se desplazó con respecto a esto. ¿Cierto? Entonces ya lo que tenemos que hacer es cuánto es el desplazamiento que tenemos en milímetros entre el diámetro de la muestra por 100 y tenemos cuánto es el porcentaje. ¿Para qué necesitamos este porcentaje? Por si no sabemos en qué momento la muestra tuvo su máximo cortante, su máximo esfuerzo cortante. Cuando este porcentaje sea mayor al 10%, paramos el ensayo, ¿cierto? Este es el que nos va a determinar cuándo hay que parar el ensayo. ¿Sí? Este ensayo tiene la misma lógica que el de muestra confinada, solo que se realiza de manera diferente. Bueno, copia esta diapositiva igual. Vamos a borrar enseguida. Ok. Entonces les voy a enviar estas diapositivas aquí al grupo para que puedan ver estos 3 videos en el momento que lo decidan, que lo necesiten. Los 3 videos son donde explican muy bien el laboratorio, demoran media hora cada uno, entonces yo les voy a presentar aquí uno, no completo, sino el momento en que se hace el ensayo y haremos un pequeño ejemplo en Excel para que entiendan mejor, ¿cierto? Entonces voy a compartir aquí. Pero yo estoy... Da un momentico. Hago una pregunta. ¿Quién puede compartir? O sea, ¿quién tiene Teams pero desde el escritorio? Lo que pasa es que estoy desde Google y no me deja compartir el audio. Yo estoy desde la aplicación. Ok, es que últimamente cada que la abro el computador empieza a ponerse lento. Entonces, voy a mandar el link aquí al chat de la reunión para que lo compartas un momento. No vamos a ver mucho de él, sino la parte inicial donde muestran el equipo. El link, el que acabo de enviar aquí al chat. ¿Lograste abrirlo? Ya un momento. Es que tengo como Ok, problemas también de conexión. Está el internet fallando. ok.
Ya voy a compartir pantalla, un momento. ¿Ya están viendo la pantalla? Todavía no. Ahora sí. Tampoco. Voy a ver. Ya creo que está compartiendo con el sonido. Este es el ensayo de corte directo Sí. que vamos a mirar. Vamos a tratar de realizar. La norma era 154. ¿Se escucha? Este ensayo, no sé si ya les Sí, ya. la parte teoría. Vamos a ver los Ya. primeros Nos sirve hasta el para minuto 5:30, que es cuando explican todo. Ahí ya paramos. Este es el ensayo de corte directo el que vamos a mirar. Vamos a tratar de realizar. La norma era 154. Este ensayo, no sé si ya les explicó la parte teoría a la profesora, nos sirve para determinar que los parámetros de diseño, que es el C y el fin, ¿cierto? La cohesión y la nivelación interna. Pero para poder determinar esos parámetros necesitamos 3 puntos, ¿cierto? O sea, 3 esfuerzos diferentes para realizar la envolvente de falla en una gráfica que tiene tau y sigma. Entonces, ese ensayo, pues, si lo hacemos en arcillas, nos estamos demorando 2 días, 3 días. Si lo hacemos en arenas, pues nos demoramos por ahí 3 horas, los 3 puntos. Entonces, como no alcanzamos, vamos a hacer un puntico, ¿cierto? Para que miren cómo funciona el equipo, cómo se monta, para cuando vean ustedes los datos que les va a enviar la profesora, pues sepan ya de pronto interpretarlos, ¿cierto? Y qué es lo que van a calcular, ¿les parece? Yo acá estamos tomando dos deformaciones. Esta y esta, ¿sí? Sí, señor, son tres. Entonces aquí tenemos un anillo de corte también parecido al de compresión inconfinada. Con este pues nos vamos a determinar la fuerza. Este anillo es doble. Entonces, bueno, les presento el equipo. El equipo consta de un variador de velocidades, tiene un motorreductor, tiene aquí una serie de piñones, tiene un tornillo sin fin que hace que se desplace horizontalmente, ¿cierto? Y aquí tenemos la caja donde va la muestra, y el ensayo simplemente se desplaza este anillo, se empuja la parte superior y se genera el corte. Eso es lo más de sencillo. Entonces, se lo voy a mostrar más cerquita para que... ¿Y por qué se demoran tantos días? En el montaje, porque como son 3 puntos, hay que quitar la muestra. Ah, y hacerlo, ubicarlo. Sí, entonces por eso es que se demora. Qué pena, si quieren me regala ahí un espacio para... Pero, profe, para esto tenemos. ¿Sí? ¿Ustedes, verdad? ¿Ustedes lo hacemos completo? ¿Sería quiz o no? Pues que te quiz y eso, pues. Sí, preferimos ver El ensayo, el ensayo. Porque ya le digo, desde la profesora les van a enviar los datos completos. Bueno, entonces, como pueden observar, aparte del equipo, pues todo esto, perdón, pues la muestra consta de una cámara que tiene 2 anillos, uno inferior y el otro superior. Este es el que se desplaza. Entonces el ensayo consiste, como les he explicado, de que ese tornillo empuja horizontalmente el anillo superior y se genera la falla. Eso es lo más sencillo. Este ensayo es consolidado y drenado.
Por lo tanto, las velocidades son bastante lentas, eso para permitir de que se vayan disipando los poros. Cuando trabajamos con arcillas o a veces en arenas, esto también hay que inundarlo porque hay que llevarlo a una condición crítica, saturada. ¿No? ¿Cómo se consolida? La arena, este ensayo tiene dos etapas. La consolidación nos permite determinar de 50, calcular la velocidad de aplicación de la carga. Entonces, la etapa de consolidación consiste, como ya vimos allá en consolidación, ¿cierto? Colocar una muestra y colocarle un peso. ¿Cierto? Y vamos tomando deformaciones. Entonces también podemos aplicar el método Taylor para poder determinar esos parámetros. Las arenas también se pueden consolidar. Entonces se mete la muestra, las arenas pues se consolidan más rápido. La consolidación es 1 minuto, se deja la carga y simplemente se mide el delta de formación, el inicial y el final. Porque el corte en una arena va a ser instantáneo, ¿no? Sí, también es rápido. La diferencia es que, por ejemplo, en los ensayos en arena se puede hacer en condición suelta y compactada. Entonces, sí, la arena llega un momento en que falla, pero vuelve, las partículas se recuperan, se redondean y sigue registrando carga. Pero en el momento en que se tome en la máxima carga, ahí se para el ensayo. Cuando hace uno el ensayo en arcillas, pues esto sí se puede visualizar la falla, mire, entonces queda lo más de bonito. Es muy poquito desplazamiento, ¿cierto? Este ensayo es con una falla inducida, entonces yo le estoy diciendo que falle por ahí y la muestra falla, ¿cierto? Entonces, como pueden observar. ¿Cómo es el ensayo de corte en arena suelto? Suelto es, pero en la forma en que yo coloco la muestra. Listo, amigo, ya. Lo puedes parar. Ok. Ahí como saqué el video, o sea, ahora lo que van a hacer es preparar la muestra y volver a hacer el ensayo, ¿cierto? Pero lo que yo quería que vieran era cómo se ve la caja, ¿cierto? Entonces, lo que está es una caja más grande, luego tiene una caja de corte, que es donde está primero la parte inferior, y se coloca la muestra. Así como él dice, esta muestra normalmente es para arenas, este ensayo, pero se puede hacer que es como que la más rápida. Como él lo dijo ahí, un ensayo corte directo en arena puede demorar alrededor de 1 hora, uno solo. Y de ahí va variando dependiendo de los puntos que necesites. El ensayo como tal es lento. Lento no, o sea, es muy rápido al momento de realizar el corte, pero para desmoldar la muestra, de quitar el anillo y todo eso, o sea, como tal en el equipo es que uno se demora más tiempo. Cuando es arcillas, demora bastante. Él dice que demora 2 días. Es por el hecho de que la arcilla, como todos sabemos, no expulsa el agua. O sea, hay que drenar la arcilla y eso es un proceso muy complicado, ¿cierto? Por eso es que la muestra demora 2 días, a veces hasta 3 para que la arcilla pueda drenar. Bueno, entonces, a nosotros nos entregan siempre como tal un listado con la fuerza vertical y la fuerza de corte. Les iba a mostrar un ejemplo completo como la vez pasada, con todos los datos, pero no he encontrado datos de corte directo, he buscado y no he encontrado. Entonces, les voy a mostrar como tal cómo se hace la gráfica, porque como los cálculos no son tan complicados, entonces les voy a mostrar cómo se harían los cálculos de la gráfica, porque la gráfica es la que nos entrega a nosotros como tal la cohesión y el ángulo de fricción, que sería el phi, ¿cierto? Entonces les voy a compartir otra vez la pantalla. Te dejo de compartir. Sí, ya. Gracias. Ok. Entonces les voy a presentar aquí para hacer esto. Este ejemplo como tal del manejo del Excel también está en uno de los links que les puse en la presentación, que la presentación ya la subí a los archivos de Teams, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? A nosotros nos dan una lista de datos larga, como el pasado nos dan 20, 30 datos los que se demora el ensayo,
Y al final nosotros tenemos que determinar esto. Vamos a poner aquí número de ensayo. Nosotros al final de todos los ensayos, nosotros lo que en realidad necesitamos saber es cuánto es el esfuerzo y el cortante máximo que tiene esa muestra. ¿Cierto? Esto es lo que nosotros necesitamos. Si logro hacer un ejemplo de encontrar los datos para realizar un ejemplo, la próxima clase, antes de iniciar el de triaxial, les presento el ejemplo completo. Pero entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos van a dar esto. Nosotros vamos a lograr tener un esfuerzo y un cortante máximo. Nosotros tenemos que determinar cuánto es la cohesión que tiene esa muestra y cuánto va a ser el ángulo de fricción que tiene esa muestra. Y para eso tenemos que hacer una gráfica. La gráfica no se puede hacer si no tenemos tres ensayos, o sea, tres resultados diferentes. ¿Cierto? Entonces, son tres mínimos. Necesitamos, de ahí en adelante, lo que ustedes quieran, pero mínimo necesitamos hacer tres ensayos para poder realizar esta gráfica. Entonces, voy a enseñársela a hacer en Excel. El profesor creo que se la estuvo mostrando a mano. Creo que se lo va a presentar a hacerlo a mano para los exámenes, creo. Pero yo se lo voy a mostrar en Excel porque es lo más fácil. Y es lo que últimamente se va a hacer. Nosotros nunca vamos a estar haciendo estos ensayos a mano. Si es que nos toca hacer los cálculos, muchas veces hasta los cálculos ya los entrega hecho la máquina. Entonces vamos a insertar un gráfico y vamos a insertarlo de dispersión normal. Un gráfico de dispersión. Entonces, ¿qué vamos a graficar nosotros? Como siempre, vamos a graficar el esfuerzo en X. Este es el nombre de la serie, perdón. Aquí. ¿Sí? Valores en X y los valores en Y. ¿Sí? Así. Vamos a poner los nombres, los títulos ejes y la gráfica que nosotros tenemos que realizar. La gráfica de corte directo. Que vamos a poner aquí los ejes para que se vean mejor. ¿Qué tenemos? Tenemos los esfuerzos normales en X y los cortantes en Y. Pues esta gráfica total nos va a entregar un ángulo de fricción, que es el ángulo que tiene esta línea con respecto al eje X y una ecuación. Entonces voy a poner aquí una línea de tendencia. Una línea de tendencia. Entonces, este es el ensayo como tal. Esta es la gráfica que nosotros necesitamos realizar, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? Si este primer punto hubiera iniciado en cero, decíamos que la muestra no tenía cohesión, ¿cierto? Los materiales granulares normalmente no tienen cohesión, ¿sí? Presentan cohesión cuando se encuentran revueltos con materiales como arcilla, limo, que son materiales cohesivos, por eso es que la muestra, las gráficas inician aquí. Pero un material que sea netamente granular difícilmente tiene cohesión. Por lo tanto, la gráfica iniciaría desde cero. Entonces ya ustedes dirían, no hay cohesión, necesitamos calcular nada más el ángulo de fricción. En estos casos, este material se le conoce como cohesivo friccionante, porque tiene tanto cohesión como fricción. Si solamente tuviera fricción, es un material friccionante, y si solamente tuviera cohesión, o sea que no estuviera inclinado, en un plano inclinado, sino una línea completamente horizontal, diríamos que es un material cohesivo. Entonces, con Excel, cuando ya nosotros calculamos todo esto, está la gráfica de corte directo, ¿cierto? Entonces, en vez de nosotros ponernos a tirar una línea aquí para determinar el ángulo de aquí y verificar, hay una manera también sencilla de determinar
los datos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner entonces cohesión. O sea, cuando los materiales tienen cohesión, comienzan desde cero. Cuando no tienen cohesión, comienzan desde Al la revés. primera. Al revés, cuando no tienen cohesión, comienzan Cuando no desde tienen cero. cohesión, o sea, cohesión cero, pero voy a abrirles aquí para mostrarles. Un material cuando tiene cohesión arranca así, no arranca desde cero, desde el origen. Si el material es cohesivo, pues vamos a organizar, no, espérate, me enredé. Si el material no posee cohesión, o sea, el valor de C de cohesión es cero, arranca desde el origen. Y si el material tiene cohesión, así sea un poquito, la gráfica no arranca desde cero. Cuando ustedes vean una gráfica y digan eso y vean que no arrancó desde cero, ese material tiene cohesión. ¿Cierto? Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Bueno, entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a cambiarle el color. ¿Qué sucede en este primer caso? Segundo caso. ¿Qué sucede aquí? En este caso, no tenemos un ángulo de inclinación, ¿cierto? Como hay un ángulo de inclinación, decimos que, o sea, el ángulo que hay aquí es cero. Entonces en ese caso, este ensayo como tal, esta muestra no tiene phi. El phi va a ser cero, porque está completamente horizontal. Y este dato que va aquí es la cohesión. O sea, este ensayo no tiene phi, pero sí tiene cohesión. O sea, 50. ¿Cierto? ¿Qué pasa en el segundo caso? No hay altura aquí en el eje Y, no, porque arrancó desde el inicio. ¿Qué quiere decir esto? Que la cohesión es cero. Y aquí medimos nuestro ángulo, tiene phi tal. O sea, 10. Un ejemplo. ¿Qué sucede? Y en este caso, que es como el que estamos haciendo ahora en el ejemplo que les estoy mostrando, tenemos tanto phi como una cohesión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente las arcillas puras, las arcillas netas y los limos también solo presentan esto. Son así, las que son completamente arcillas, ¿no? Cuando arena con arcilla ya se comporta así. Pero normalmente las que son solo arcillas se comportan así. Los que son solo material granular, que sean grava pura, arena pura, que no esté mezclado con arcilla ni con limo, se comportan así, no tienen cohesión. Y la mezcla de esto, tanto una arena arcillosa, una arena limo arcillosa, ¿sí? Una grava mal gradada, presenta esto, ¿cierto? Ahora sí, sí me hice entender. Sí. Bueno, entonces, estos son nosotros los datos de corte. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos conocer de esta gráfica, necesitamos esto. O sea, del ensayo, ¿qué necesitamos nosotros del ensayo? Saber cuánto es la cohesión y fricción que tiene ese suelo, ¿cierto? Entonces, sabemos que la cohesión va a ser la altura que está en Y de el ensayo. ¿Sí? Entonces, nosotros qué podemos decir que el constante va a ser este, porque es más pequeño, pero hay algunas veces que no se logra distinguir y a ustedes les da pereza, entonces tienen que estar escribiendo cuál es el pequeño. Entonces, ¿qué se hace uno? Utilizamos una ecuación que es la de intersección con el eje de Y. ¿Qué pasa con esto? Nosotros tenemos que hacer, bueno, esto normalmente se le pone vamos a organizar aquí esto enseguida. Cuando nosotros hacemos la gráfica,
Hay dos maneras de hacerlo, ¿cierto? Dos maneras de hacerlo, por decirlo así. Con la ecuación de la recta, y es que nosotros decimos, venimos y proyectamos, utilizando la ecuación, en X cuando esto va a ser 0. Ponemos 0.434 por 0, que es cuando nosotros necesitamos saber cuándo a qué altura intersecta el cortante nuestra gráfica, para decir cuánto es la ecuación. O lo podemos hacer utilizando esta ecuación, que es la intersección punto eje de lo que nosotros conocemos en Y y en X, y nos va a decir que la ecuación es 23.36 kilopascales. Todas estas unidades están en kilopascales. ¿Ok? Entonces, un ángulo. Vamos a poner un 6 de 15, tal, símbolo. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que hacer una proyección cuando lo hacemos a mano. Ahorita lo van a matar. ¿Qué pasa? Nosotros cogemos esto, cuando lo estamos haciendo a mano, tenemos que proyectar esta línea hasta donde corten el eje Y. Entonces, lo podemos hacer utilizando la ecuación de intersección punto eje, que nos dice enseguida, busca cuál es la intersección que tiene esta serie de datos en el eje Y, o podemos utilizar la ecuación de la recta. Entonces, vamos a hacerlo con la ecuación de la recta para que se den cuenta que da lo mismo. 0.434 queremos saber, para saber cuándo intersecta, pues en el eje, cuando X vale 0, que es el eje Y, esto, y 23.357. Lo ponemos con dos decimales y nos da que esa es la ecuación. Podemos utilizarlo tanto con la ecuación de la recta o con esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos fricción? Fricción a mano, pues normalmente un transportador, y medimos cuánto es el ángulo que tiene esta línea. ¿Sí? Se supone que acá donde está la cosa de corte, la gráfica dice que el primer puntico del ensayo 1 está por arriba de 50. ¿No se supone que tendría que estar, ese valor de la cohesión tendría que estar superior a 50? No, porque ¿qué sucede aquí? Aquí tú tienes esta recta entre estos puntos, pero tu cohesión es la que corta el eje Y. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como tal estamos proyectando esta recta hasta donde nos cortan el eje. Por ejemplo, vamos a aprovechar que tenemos página abierta. Nosotros tenemos la gráfica. Y tenemos esta serie de puntos. 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos más o menos así. Como tal, nosotros tenemos esta gráfica, y el dato que nosotros tenemos acá de cortante, el 63.2, que es el dato que está aquí sobre 50, que es el que tú dices, está aquí. Pero es que nuestra ecuación no es esta que está aquí, sino va a ser la que nos corta en el eje Y. Nuestro dato de ecuación va a ser el dato con el que se intersecta la recta que nosotros tenemos con el eje Y. Así sea que nuestro primer punto no arranque aquí en el eje Y, sino acá. Nuestra ecuación va a ser la que corta el eje Y. ¿Cierto? Ah, ya te entendí. Ok, ¿Sí? gracias. Entonces lo que nosotros hacemos es proyectar esta ecuación, esta línea recta, hasta el punto en que nos corte, para saber cuánto va a ser nuestra ecuación. Y el ángulo de fricción aquí en Excel se hace utilizando un conjunto de fórmulas que es grados ustedes saben que la fórmula o sea, tenemos que ver pues, no enreda, pues. Tenemos que ver el ángulo. Entonces, Excel trabaja con radianes. Entonces, tenemos que utilizar grados para transformar esos radianes que ya nos da, traerlos a grados. Entonces, el ángulo en el tangente, por decirlo así, el tangente de este ángulo va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces,
¿Qué hacemos nosotros? El ángulo va a ser la tangente, la pendiente, que es la pendiente de esta recta. Entonces, ¿qué conocemos de Y nosotros? El cortante. ¿Y qué conocemos en X? El esfuerzo. Esto es lo que nos da en grado, obviamente. Pero como tal, este es el ángulo de nosotros tenemos de fricción. Si lo hacemos a mano, debe darnos lo mismo, que es tangente a la -1 de esta altura con esto. O en este caso, calculamos una pendiente entre estos dos puntos y nos tiene que dar. Si no, que ahora Una es pregunta. complicado. ¿Sí? En la clase ayer, bueno, ayer, el miércoles, cuando hicimos esta misma cosa de datos de corte, el profesor nos hacía dividir lo que eran los esfuerzos normales y los esfuerzos de corte entre el área de la muestra, de la cajita. Aquí, ¿por qué no lo hace? O sea, da igual si lo divides o cómo. Pero él les mandó a dividir el esfuerzo o la fuerza. Eh, no me acuerdo ahora. Porque es que, o sea, como tal, esto que está aquí, estos son los esfuerzos. Y para llegar a estos esfuerzos, lo que hacemos es dividir la fuerza entre el área y la cajita y nos da este esfuerzo. No lo hice Ok. completo porque no encontré una lista de datos. Por ahí encontré un ejemplo, pero o sea, no, es como de Perú, yo no sé. Y allá como que utilizan otros datos. Entonces estoy buscando un ejemplo de estos para podérselo o sea, completo, ¿sí? Para donde vean la fórmula y todo. ¿Qué es lo que espero para la otra semana antes de iniciar con el triaxial? Mostrárselo si lo completo bien. Le estaba mostrando como tal es cómo se realiza la gráfica y cómo conseguir los datos de cocción y fricción utilizando como tal el Excel, porque creo que lo deberían saber y en algún momento les van a mandar a hacer unos de cálculo para esto. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que decir. Pues yo creo que no. ¿Podrías hacer el favor de mandarnos esa hojita de cálculo? Claro, yo la mando aquí al chat. Ya les monté la presentación de este ensayo de Code Director. Les voy a subir ahora archivos el de muestra inconfinada por si lo necesitan. Entonces ya les envío este Excel. Listo. Entonces, creo que no siendo más por el día de hoy, creo que está bien. Entonces, el otro lunes, Dios mediante, vamos a hacer el triaxial. Ok, muchas gracias. ¿Para cuando una partidita de LOL? No te desocupado.